Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. ¿Cuántos tienen proyectos para este año? ¿Cuántos tienen metas para este año? Es bueno siempre trazarse, ¿verdad? Metas y proyectos. Y eso es parte de nuestro caminar por esta tierra, ¿verdad? No les vamos a preguntar, iba a hacerlo, pero mejor no, porque a veces uno pregunta y a veces no quisieran compartir y a veces no es bueno compartirlo todo, a veces hay que manejarlo. Se recuerdan a Ezequías, que fue y enseñó todo y al final, ¿verdad? Sí, a veces nos presionamos, a veces hasta si no lo logramos porque no era el tiempo, el propósito de Dios en ese momento, hasta vergüenza nos da después, ¿verdad? Porque dijimos, este año sí, ¿verdad? No, manejémoslo ahí en oración. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque estamos iniciando año y siempre será buenísimo el que nosotros tengamos proyectos a nivel personal, familiar, laboral, económicos y muchos otros proyectos, ¿verdad? Pero a nivel espiritual nosotros necesitamos crecer. Y digo esto porque entramos ya en una etapa de estacionaria, digamos, ahorita estamos en el verano, aunque ayer andaba por mi tierra natal Heredia y se vino un aguacero como de 3 horas, estuvo lloviendo 3 horas torrencialmente, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Llovió fuertísimo en Heredia. Entonces, aquí estamos en verano, se supone, y como tenemos tantas áreas verdes, usted va a ver que conforme va avanzando el verano, se va secando un poco el césped, el zacate, ¿verdad? Porque aquí no tenemos la costumbre, por lo menos, sí hay agua, pero no tenemos la costumbre de estar con espesores, tirar agua hacia las zonas verdes. Entonces usted va a ver que las áreas verdes comienzan a ponerse un poco amarillas, un poco secas. Pero ¿saben por qué estoy usando esto? Porque yo he entendido que aunque tenemos estas estaciones acá y el zacate se pone un poco amarillo, llega un momento donde comienzan a caer las nuevas aguas y la raíz estaba ahí y el zacate comienza a tomar nuevamente el color verde. Entonces, digo esto porque usted y yo, como creyentes, debemos tener buenas raíces este año para que no importa qué suceda, cuántos veranos, cuánto sol recibamos, hablando de pruebas, de situaciones difíciles o complicadas que puedan venir, nosotros permanecer siempre en el Señor. Y es que necesitamos tener buenas bases, pero esto no lo logramos nosotros de otra forma, sino a través de la santa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, este año, más que una meta que podamos tener nosotros de ir al gym a bajar los tamales, a ver cuántos comieron tamalitos, aunque usted no lo diga, se ve que comió tamales. ¿Cuántos comieron quequito navideño, un rompope, unos postres? Ayer fui a una actividad, como les digo, familiar y todo lo que estaba ahí era rico y no me hacía bien. Un arroz arreglado delicioso, una piñita colada sin licor, había un postre que me encanta, pedacito de cielo, y arroz arregladito y todo, o sea, todo era delicioso. Y no me abstuve, todo comí. Eso me pasa a mí, yo sé que usted no, pero si hoy sí, mañana no, ¿verdad? Así me he venido todo este mes y ya estoy, pero, ¿verdad? Estoy, que si voy a hacerme exámenes, salgo como los cajones de las tiendas americanas, todo a 500 en los exámenes, ¿verdad? Todo elevado a 500. Pero, ¿saben por qué digo esto? Porque también nosotros necesitamos cuidarnos y a veces uno en estas cuestiones llega ahora el año y uno dice, ahora sí me voy a abstener, no voy a comer de esto. Pero en el mundo espiritual también tenemos que abstenernos de algunas cosas y sí tomar las cosas que sí son muy buenas. Y qué más bueno que la palabra misma de Dios. Y necesitamos nosotros exponernos a ella. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Arraigados a su palabra. Y arraigar en el diccionario dice que es echar raíces, pero también hay algunas definiciones similares que dice enraizar, agarrar, prender, pegar, radicar y también encepar.
¿verdad? Es decir, es agarrarse todo. Y también dice el diccionario que es dicho de un hábito o un modo de comportarse, hacerse muy firme. Y es que nosotros muchas veces comenzamos el año bien, con metas, con proyectos, pero conforme va avanzando vamos menguando la fuerza, ¿sí? ¿O no? ¿No les pasa a ustedes? Dicen, este año sí me leo toda la Biblia. Y comienzan a leerse todo el Génesis y el Apocalipsis y todo lo que usted ha pensado aquí. Pero comienza desde el inicio, obviamente, Génesis, y cuando ya comienza a llegar a Números y a Crónicas, y donde piensa, y este es el hijo de fulano y mengano y sutano, y de feria todos esos nombres así medios raros. ¿A cuánto les pasa eso? Y todas las genealogías, usted dice, qué aburrido. Y lo dejaron ahí, no fue ni que brincaron el libro, sino que lo dejaron ahí y ya no leyeron más todo el año. Necesitamos ser constantes nosotros en este caminar. La palabra de Dios, leo para ustedes, dice en Salmo capítulo 1, verso 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y es que qué delicia que es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Como les digo, yo lo relaciono todo con las cosas que a mí me gustan. Y hace unos días fuimos a darnos unas vueltecitas por allá, por el volcán, y después aterrizamos ahí en Grecia, en un lugar que venden helado. No voy a decir cuál porque de todas maneras no me pagan para hacer publicidad, pero yo pedí dos bolitas de helados, y una de ellas venía hasta con extra leche condensada, y me deleité comiéndomela. Y me dice mi esposa, ¿quiere un poquito de este batido? Le digo yo, sí, también, me deleité. Pero eso también me pasa cuando leo la palabra, me deleito. Y es que tenemos que deleitarnos, o vamos nosotros ahí, ay, qué aburrido ir a leer la palabra, ir a orar, qué aburrido. Vea, si a usted se le hace aburrido es porque todavía le falta a usted caminar un poquito más, entregarse un poquito más, creerle un poquito más a Dios, porque aquí dice la palabra muy clara, dice que es una persona que encuentra en la ley y en la palabra de Dios su delicia. Qué rico que es agarrar la Biblia y entender que todas estas cosas que nosotros leemos y que aún cuando hacemos nuestra declaración antes de comenzar, eso es para nosotros. Yo no sé si será para Marian, mi hija, lo que dice aquí, pero para mí sí es. Y esto lo digo ¿por qué? Porque posiblemente ella lo crea o posiblemente no lo crea. Si ella no lo cree, no es para ella. ¿Sí me estoy dando a entender? En esta mañana usted tiene que creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es para usted. ¿Sí? Y es agarrarlo, es tomar ese regalo, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene en todo momento. Entonces cada inicio nosotros venimos con un paquete cargado de propósitos, de planes, expectativas, y prometemos cambios, soñamos con un mejor futuro y deseamos que este año sea distinto al anterior. Este año sí. A algunos se les hizo este año sí. Algunos otros quizás no. Y van por este año, con este año sí, y está bueno que retome sus sueños, ¿verdad? Este año va a ser distinto. Sin embargo, muchas veces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿qué propósitos puedo tener para iniciar el año? Y yo quiero animarte para que uno de esos, y quizás el más top, el que está arriba, el más alto, sea que usted y yo busquemos a Dios por medio de su palabra. Porque qué importante es que Dios nos hable y Dios nos hable. ¿Sabe cómo se escucha la voz de Dios? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Todos escuchamos la voz de Dios y muchas veces suena como Reina Valera. Muchas veces suena como Nueva Versión Internacional. Así suena la voz de Dios. Porque posiblemente algunos han dicho que han escuchado la voz de Dios donde dice: Manuel, levántate. Gloria a Dios al que lo ha escuchado así, pero yo por lo menos nunca he escuchado nada así. Pero sí lo he escuchado a través de la palabra. Sí lo he escuchado donde Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, una palabra, y es así.
Pero si yo no me expongo, no voy a escuchar la palabra de Dios, nunca la voy a escuchar. Y qué lindo que es distinguir cuando uno sabe que es Dios el que está hablando. Entonces, que nuestras metas sean esas. En esta preciosa mañana les animo. La Biblia no es solo un libro para momentos difíciles, o para los domingos, o solo para cuando hay éxito. Es la voz viva de Dios cada mañana, cada día que usted y yo le buscamos. Es la palabra de Dios, la misma voz de nuestro Señor. Un año sin la dirección espiritual puede ser un año lleno de actividades. Yo me levanté una vez un año y dije, este año voy para el gym. Y me fui para el gimnasio. ¿Cuánto es la mensualidad? La pagué. Y me subí en la primera máquina y empecé a darle, claro, quedé pero quebrado ese día porque como no hacía ejercicio. Y esa cuestión que agarra uno cuando está en el gym, algunos, ¿verdad? Yo sé que usted que va al gym no le agarra eso, pero como hay espejos por todos lados, la primera pesa que usted levanta y ya empieza usted. ¿Han visto a esa gente, no? Todavía no tiene nada de músculo, no tiene nada, porque es el primer día, más los primeros segundos, y ya está viéndose en el espejo a ver si ya ha hecho algo. ¿Y saben qué me pasó a mí? La primera semana iba en la fiebre y de todo, pero cuando llegaba y no veía la máquina que me gustaba, la tenía otro y no la soltaba, entonces me mandaban a hacer spinning, y qué feo que es hacer spinning para mí. Está en la bicicleta ahí, y vamos, dale nuestra vuelta, y uno ve que el instructor ni le da vuelta a la perilla, es para que uno le dé vuelta, y uno viendo como en cámara lenta, dándole vuelta y todo cansado, y el chavalo, y uno dice, ¿qué fuerza tiene el chavalo? Pero es que la tiene la más floja. Y entonces digo yo, no, ahí no voy. Para llegar a agarrar la spinning otra vez, y así empecé a soltar, y llegaba solamente cada mes a pagar la mensualidad. Muchas veces a nosotros nos pasa así, agarramos la Biblia y la desempolvamos solo cuando venimos al culto. En algunas iglesias pasa. Yo digo eso porque en algunas iglesias he visto que pasa, me han contado. Yo sé que aquí no, pero en algunas iglesias pasa. Necesitamos nosotros llevar la Biblia en todos lados. Usted la puede llevar ahora en su dispositivo móvil. Si viaja en bus, ahí puede ir leyendo. Si no viaja en bus y viaja en carro, puede ir escuchándola. Hay comentarios bíblicos que usted los puede bajar también a su móvil. Y ¿saben qué? Puede usted escudriñar todavía más la palabra y le quede más amplio todavía lo que usted está estudiando. Estoy motivándole porque creo, que si queremos tener éxito en nuestras vidas, es a través de la Biblia. En la Biblia usted va a encontrar una guía espiritual para todo lo que usted se imagine, para su familia. Se va a encontrar una guía espiritual para su matrimonio. Se va a encontrar una guía espiritual para su trabajo y para la vida cotidiana. Se va a encontrar una palabra para tomar decisiones sabiamente. Se va a encontrar usted dirección para cuando tiene tiempos difíciles de prueba, situaciones. Pero si no la leemos, el diablo nos va a dar y lo vamos a percibir y lo vamos a sentir y vamos a vivir nosotros todos los años como cualquier otro año, viviendo una situación muy complicada donde no salimos adelante. Entonces necesitamos nosotros, más que actividades, buscar la dirección de Dios. En cambio, como les decía, si buscamos un año saturado a la palabra de Dios, será un año fructífero. Aún en medio de las pruebas, usted va a ver que usted va a salir victorioso, victoriosa, porque Dios está contigo. Y es que cuando Dios está y sentimos esa presencia de Dios y sentimos esa palabra de Dios que nos transforma, nosotros vamos a poder hacerle frente a todo lo que venga. A veces hay situaciones muy complicadas, muy duras. Y decíamos en el culto del 31, hasta aquí Dios nos ha ayudado, porque Él ha sido bueno. ¿Cuántos vivieron en el 2025 situaciones difíciles, complicadas, pérdidas, enfermedades, pérdidas económicas, de trabajo quizás, no sé, pero Dios nos ayudó a salir adelante, amén? Entonces metámosle fuerza. D.L. Moody dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestra vida. Quiero compartir con ustedes 3 puntos en esta mañana. Apenas termine esos 3 puntos, nos vamos. De verdad que sí. Por cierto, hoy no hay, hasta la próxima semana, ¿verdad? Por aquello de que esté pensando en ir y encargar. Muy bien, número 1, la palabra de Dios
es la fuente de vida y de dirección. Salmo capítulo, los Salmos 119, capítulo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiénes saben qué nos va a traer este año? Decía Aarón ahora mientras ministraban la alabanza, no sabemos qué nos va a traer este año. No sabemos qué vamos a pasar. Estamos aquí, no sabemos qué va a pasar. Pero Dios sí lo sabe. Vendrán decisiones que tenemos que tomar, pruebas, cambios, alegrías, pérdidas. No lo sabemos. Dios no nos dio un mapa completo de todo lo que va a pasar en nuestras vidas este año, pero sí nos dio una lámpara para que nos alumbremos en nuestro caminar por este año. Y esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Miren, hay que estar listos. Un día me sentí tan bendecido porque estuve en el momento propicio para ayudar a un compañero de trabajo, y es que si usted no está lleno de la palabra de Dios, si usted no está lleno del Espíritu Santo, no puede dar lo que usted no tiene. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, si yo le pido a Mari un lapicero: Mari, ¿me prestas un lapicero? Ella tiene un lapicero. Ahora no sé si tiene más lapicero, ¿me presta otro lapicero? No tiene, porque no puede dar lo que no tiene. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted va a dar lo que usted sí tiene. Y si tiene la palabra de Dios, Juan y Pedro iban camino al templo, ¿se recuerdan? Y había una persona lisiada y una persona que siempre se sentaba ahí, lo sentaban ahí para ir a recibir algo que le dieran todos los días. Y ellos iban ya sin dinero, y aquel se quedó esperando que le dieran algo y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y saben, yo me sentí tan bien con este compañero porque necesitaba a él que le diera una palabra, que lo animara, que lo levantara, porque casualmente perdió a su papá hace unos días. Y estuve en ese momento y él me decía: es que me cuesta acercarme a Dios, no sé cómo acercarme a Dios, quizás hasta resentido está con Dios. Pero qué bueno que es que usted y yo podamos ser útiles al Señor cuando estamos llenos, cuando tenemos de la palabra de Dios para darle a otros. Eso es prosperidad, aún en la parte económica, que usted tenga lo suficiente para usted, pero también un poquito más para bendecir a otros. Que usted tenga espiritualmente suficiente para usted, pero además tener para poder darle a otros. Eso es prosperidad, eso es bendición de Dios. Amén. Entonces, Dios no nos dio ese mapa completo de nuestro futuro, pero sí nos dio una lámpara. La palabra no elimina la oscuridad del mundo, es decir, aunque somos la luz del mundo, esto no elimina la oscuridad del mundo, pero ilumina cada paso del que la obedece. Eso es así, ese es el foco, es lo que nos anima. Yo, juntamente con mi esposa, usamos un instrumento para poder aprender de la palabra que trae sus abreviaturas: emoao, escritura. Y es que si usted agarra cualquier trozo de la palabra, usted agarra emoao, lo escribe, la E es de escritura, y usted agarra un trozo de la Biblia y en su cuadernito, donde usted anota, usted pone el pasaje que va a leer. Después pone la M del mensaje. Cuando usted leyó ese trozo, ¿cuál fue el mensaje? Hay mensajes que fueron para algún momento preciso, pero todo lo podemos aplicar a nuestra vida también. La palabra es aplicable a nosotros. Entonces usted agarra el mensaje y dice: este mensaje habla de obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces puso el pasaje y puso el mensaje. Hay una O, emoao, O de obediencia. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto que dice la Biblia a mi vida? Verás qué interesante. Yo le animo a que lo haga. Yo lo he compartido con los hombres, no sé si alguno lo estará haciendo, pero yo lo compartí, mi esposa lo compartió con las mujeres. Entonces usted aplica la palabra a su vida, porque si usted nada más está leyendo como una meta de termina Apocalipsis, ya lo termina a medio año, está listo. No es una competencia, no es una carrera de velocidad. Esto es una maratón, ir despacio y entender, comprender la palabra, pero además que la palabra me cambie.
Entonces vemos ahí que hay una O que es obediencia. ¿Cómo yo puedo obedecer a esa palabra que Dios me está trayendo? Luego hay una A que es de arrepentimiento, porque posiblemente la palabra de Dios me dice que ya no debo mentir. Y en algunas otras iglesias me he encontrado gente mintiendo. O posiblemente la palabra de Dios dice que no tenemos que ser chismosos. Y en algunas otras iglesias me he encontrado gente chismosa, aunque usted no lo crea. Y si la Biblia dice que no debo mentir, ¿en qué me tengo que arrepentir? Si estoy mintiendo, en no mentir. Tengo que arrepentirme porque he sido mentiroso. Si he sido chismoso, tengo que arrepentirme ¿en qué? En no seguir siendo chismoso. Si he sido muy codo en la vida y Dios me ha bendecido, ¿qué tengo que dejar de ser? Ser codo. Tengo que arrepentirme, ¿cierto? Hola, hola. Y la última tiene que ver con oración, pedirle a Dios en humildad que me ayude a transformarme todos los días, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Entonces necesitamos que esa palabra nos transforme a nosotros. Cuando dejamos la Biblia cerrada, caminamos a tientas. Cuando la abrimos, Dios habla, Dios corrige, Dios afirma, Dios guía. Ahora, no es que la abran en el Salmo 91, ¿verdad? Hay gente que piensa que esto es así como algo mágico. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. No, es que usted conozca, como les decía en algún momento, en un recital había un señor, dos señores que vinieron y recitaron el Salmo 23. El primero tenía una voz elocuente, una voz preciosa, ¿verdad? Como aquel finado que ya murió, que tenía un programa en la televisión, Costa Rica y su historia, Osvaldo Valerín. Una voz elocuente, una voz preciosa, y la gente lo veía y lo escuchaba y decía wow, y recita el Salmo 23 y la gente lo aplaude porque fue algo espectacular lo que él vino y recitó. Era el Salmo del pastor. Y después pasa un señor, dice la historia, un señor con la voz muy quebrada, un viejito, y recita el mismo Salmo. Pero en lugar de que la gente aplaudiera, la gente se levantó, los que pudieron, porque los demás terminaron llorando. ¿Cuál era la diferencia? De que uno recitó el Salmo del pastor, pero el otro recitó y conocía al pastor del Salmo. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros conocemos al Señor realmente, eso causa un efecto en nosotros y en las personas, porque estamos hablando de algo que conocemos. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Necesitamos nosotros dejar que la palabra de Dios nos corrija, nos ayude, nos ministre, nos guíe. Dijo Sproul, nadie puede vivir correctamente si no piensa correctamente. Y nadie puede pensar correctamente sin la palabra de Dios. Voy a repetir otra vez esto, no me voy a cansar de repetirlo nunca. Todo comienza con un pensamiento, hermanos. Si su pensamiento, el que llegue en este momento, es un pensamiento no bueno para usted, entonces vamos a ver, dejó usted entrar el pensamiento. Es un mal pensamiento. Usted se va a empezar a sentir como ese pensamiento. Va a empezar a hablar como ese pensamiento. Va a empezar a actuar como ese pensamiento y va a tener el resultado como ese pensamiento. Pero si nosotros el pensamiento que tenemos está basado en la palabra de Dios, nuestro pensamiento va a ser el correcto, porque Dios nos ha dicho en su palabra que los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el final que nosotros anhelamos. Aun cuando hay cosas que no entendemos por qué no suceden, Dios conoce cuál es ese propósito por el cual permitió o permite que nosotros estemos viviendo eso. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si nosotros pensamos correctamente, nos vamos a sentir correctamente. Y si no, pregúntenle a aquellos espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Todos venían de verdad impactados de la bendición de aquella tierra que el Señor los iba a llevar a poseer. Pero habían 10, es decir, la mayoría, que decía, si es una tierra que fluye leche y miel. Pero hay gigantes allá, hijos de Anac, y está muy complicado. Y solo 2 dijeron, sí vamos a poder vencer porque el Señor está con nosotros y vamos a conquistar esa tierra.
Y esos dos fueron los únicos que entraron, incluyendo a Caleb con 80 años. Dijo, me siento tan fuerte como la primera vez que fuimos y nos prometieron que íbamos a conquistar esa tierra. No estoy hablando de pensamiento positivo aquí, ¿verdad? Como una técnica psicológica o qué sé yo. Estoy hablando de que nosotros debemos creer lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y cómo nosotros llegamos a creer? Leyendo la palabra. Solamente la palabra misma es la que nos va a levantar. Dice Isaías 55, capítulo 55, verso 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, amado, amada, no seas chicopal este año. Créale a Dios que vienen cosas preciosas para usted, que vienen situaciones quizás difíciles para usted, pero con Dios todo lo podemos. Amén. Este año no necesitas nuevas estrategias humanas, necesitas una nueva exposición diaria a la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí. ¿Sabía usted que hay países donde no pueden tener toda la Biblia completa? Tienen que pasarse las hojas. En Cuba se pasan las hojas. Todo este grupo de acá se repartieron el Evangelio de Mateo. Dios guarde y pierdan una hoja porque perdieron todo el contexto y se las van pasando para ir aprendiendo. Hay países que son así, o allá en el área musulmana, donde no podemos reunirnos. ¿Cuántos tienen calor hoy? Nadie tiene calor, yo tengo calor. Y dicen que en una cueva de las que se reúnen esta gente para que no los maten, hace todavía más calor. Pero nosotros nos acostumbramos a todo y no apreciamos lo que sí tenemos. Yo quiero animarle para que si usted no ha apreciado o no aprecia todavía el tener muchas versiones en su dispositivo, aprovéchela, compárelas, haga la comparación una con otra para que le aclare más, pero que la palabra de Dios esté transformando su vida. Número 2, el punto número 1 era más grande, así que no se vaya a pensar que vamos a orar muchísimo. Número 2, quiero decirle que la palabra nos transforma desde adentro. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no fue diseñada solo para informar, sino para formarnos según el carácter de Dios. Y esto lo digo porque muchas veces me he encontrado gente que conoce de Biblia, pasaron por toda la Biblia, pero la Biblia no pasó por ellos. No es el conocimiento que usted y yo tengamos de la palabra, es cómo esa palabra nos ha transformado a nosotros. Leer la palabra no es un acto religioso, es un encuentro transformador. Charles Spurgeon dijo, la palabra de Dios es como un león. No necesitas defenderla, solo suéltala y se defenderá sola. Es decir, Isaías también lo dice, que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que regresa con el propósito por el cual fue enviada. Y si a usted le llegó una palabra de Dios, ¿saben por qué Dios permitió esa palabra? Porque quiere bendecirlo, transformarlo, cambiarlo, guiarlo. Dios quiere hacer algo en su vida. Y no va a regresar vacía, regresa con el propósito por el cual Dios la envió. Es por eso que tenemos que exponernos a ella, aprenderla, memorizarla, porque usted no sabe cuándo Dios va a usar esa palabra para usted, pero para bendecir a otras personas además. Una persona afligida, una persona que tiene situaciones y usted le llega con un pasaje bíblico de una forma no religiosa, esa persona es transformada, esa persona es enriquecida también. Si deseas cambios reales este año, en tu carácter, en tu familia, en tu manera de vivir, permite que la palabra de Dios haga su obra en ti diariamente. ¿Cuántos tienen 4 días de no comer? Levante la mano los que tenga 4 días, 3 días, 2 días, 1 día, una mañana. Yo sabía que ustedes habían desayunado también. Pero quiero decirles, como el Señor le dijo
al demonio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que viene del Señor. Y nuestro cuerpo espiritual necesita todos los días que lo alimentemos. Todos los días, no domingo a domingo. No domingo a domingo, no mes a mes, no cada 22 días. Necesita día a día que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente. Es por eso que no podemos dejar de leer la palabra de Dios, exponernos. Y como les decía en ese ejercicio del Emoao, yo me aplico todos los días esa palabra a mí. ¿Cómo me está hablando esa palabra a mí? ¿Qué dice para mí? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que ser obediente en esa palabra? Y eso me transforma, eso me habla. Escucho la palabra de Dios para mí, ya no para aquel. Como una muchacha que un día estos estuvo acá en un culto que compartió Rico, una palabra muy enriquecedora. Y esa muchacha le dijo a la mamá, le dice, oiga, la mamá no vino. Le dice, esa palabra era para usted. ¿A cuántos les pasa eso? No vino el hermanito y se viera qué palabra, lástima que no fue. No, y es para usted también. ¿O no? Dios nos habla a todos. Entonces, ¿pudo haber bendecido al hermano? Sí, él se lo perdió, pero nos bendice a nosotros porque sí estuvimos. Hoy estamos aquí porque la gracia de Dios ha sido sobre nosotros y podemos levantarnos y estamos hoy aquí agradecidos además con él. Número 3, la palabra produce fruto permanente. Permanente. En el lugar que andaba yo ayer vi unos árboles de naranja, de limón y de todo. Yo pensé que habían colgado los frutos porque estaba lleno de frutos, pero no tenía hojas. Las hormigas habían hecho su trabajo y yo pensé que estaban, pero quiero decirle que aunque a nosotros nos coman las hormigas las hojas, el fruto permanece porque Dios está con nosotros y el fruto va a permanecer porque dice la palabra de Dios, fuera de mí nada podéis hacer. Pero si permanecemos en Él, vamos a poder llevar fruto y mucho fruto y ese fruto va a permanecer. Me estoy dando a entender en esta mañana. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de tomar la palabra, esa palabra nos transforma y va a dar fruto en el momento adecuado. Dice Salmo capítulo 1, verso 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, no al tiempo que pensamos, a su tiempo, y su hoja no cae. Qué rico que es comerse un plátano que no lo maduran a la fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ponen a los plátanos para madurarlos? Carburo. Un día me comí un plátano que me regaló Mario, que no le usa nada de eso. Dulce, sabroso, rico. ¿Sí me voy a entender? La palabra de Dios va a dar su fruto en su momento. Usted lo que tiene que hacer es creerla. No trate de cambiar a su esposo o su esposa a la fuerza, agarrarlo del pelo y allá vamos por eso y traer maldición. No, comience a declarar la palabra, comience a bombardearlo en la parte espiritual. Comience usted a creerle a Dios porque Dios sí cumple las promesas. Nosotros no, pero Dios sí. Necesitamos ver en el mundo espiritual todo aquello que queremos ver en el mundo natural. Y vamos a echar para adelante. Dios no promete ausencia de dificultades, usted lo sabe. Lo que Dios sí promete es estabilidad. Dios promete que va a traer fruto en medio de nuestra perseverancia para todo aquel que se deleita en su palabra. El árbol no produce fruto de un día para otro. Allá tenemos unos arbolitos de aguacate, todavía no le veo ni la flor, pero yo creo que este año voy a comer aguacate. De ese árbol. No comprado, de ese árbol voy a comer aguacate. Necesitamos hacer algo y creerlo, ¿verdad que sí? Muchas veces todo esto crece de una forma silenciosa. Dios trabaja de forma silenciosa y de un pronto a otro se gesta el milagro. Usted dice, tuvo que haber sido Dios, no otra cosa. Quiero decirle que vamos a poder dar frutos. No estoy diciendo que está mal que usted lo haga, pero no vamos a poder dar frutos solamente viendo reels en internet o viendo videitos de TikTok ahí en TikTok y compartiendo. No. Diga conmigo, no. Lo que realmente transforma es esto. Es posible que el que hizo el TikToker ese, el que hizo todo ese TikTok, posiblemente lo habla desde una experiencia que tuvo, pero fue él. Pero ¿por qué usted tiene que estar viviendo la experiencia de él? Vívala usted, la nuestra. ¿Cuántos han visto los toros en estos días? Bueno, nadie ve toros tampoco.
Miren, cuando van a las corridas, yo sí nunca he ido a una corrida, pero ahí veo los toros. ¿Cuál es el chiste de los toros? Que se lo levanten, ¿verdad? Y se lo levantan y feo, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque el que está en la gradería o el que está detrás de la pantalla jamás va a experimentar la adrenalina que experimentó el que se lo levantó al toro, aunque quedó todo quebrado. ¿O qué? ¿O no? Y es más, yo conocí a uno, no sé si todavía estará vivo, le decían San Martín antes, en las corridas de antes, decían San Martín, era un morenito. Y llegó ahí al hospital, todo quebrado, le había pasado el cacho de un lado al otro, casi se muere. Y dice, estoy deseando salir de aquí de terapia para ir a meterme a las corridas otra vez. Pues está. Pero es la vivencia de él. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la vida en el Señor es una aventura. Todos los días nos levantamos, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido así. Dice, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Yo mañana salgo a mi trabajo nuevamente a las 4 y resto. Espero no encontrarme con ese diablo cochino de cable y que me vuelva a tirar al suelo. Pero si así pasa, yo entenderé que Dios tiene control de mí. Y si me muero ahí, entenderé que Dios quería que ya pasara mejor vida. Hagan una buena fiesta, por favor. A venir ahí, no. Celebren. Yo sé que algunos van a celebrar más que otros, pero celebren. Porque pasea mejor vida. Dios tiene el control de todo. Y necesitamos creerlo, amados. Sea usted un aventurero a través de la palabra de Dios. Sea usted no un espectador, sea usted protagonista de esta historia. ¿Sabía usted que Hechos de los Apóstoles no termina en amén? Así como ya aquí, colorín colorado, el cuento de Hechos de los Apóstoles ha terminado. No. ¿Saben por qué? Porque usted y yo estamos construyendo, estamos continuando esa serie de milagros, esa serie de cosas que Dios quiere hacer a través de su iglesia. A los jóvenes que hoy están aquí, les animo a que se atrevan a creerle todavía más a Dios. Y le digo a los jóvenes, ¿por qué? Porque están siendo avasallados con tanto pensamiento y tanta cosa que les dicen también a veces yo viví eso, qué vergüenza. Yo andaba la Biblia en los primeros años el primer año. La andaba en un bolsito porque yo no quería que mis amigos se dieran cuenta que yo era pandereta. ¿Cuánto les ha dado vergüenza que lo vean con la Biblia o que digan que va para la iglesia? No. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, jóvenes, créanle a Dios. Ustedes están estudiando donde están estudiando, están en el barrio que están, en la universidad que están, para un propósito eterno. Ustedes son agentes de Dios donde quiera que estén. Y a los menos jóvenes, Dios también los está usando y los quiere usar de formas que usted todavía no sospecha. Grandes y chicos, viejos, todos los que... Miren, yo ya estoy entrando en una edad, 58 años, aunque no lo parezca. Parezco de más, ¿verdad? Gracias, hermanos, por el apoyo. Dios también nos quiere usar a nosotros, los no tan jóvenes. Usted no quiere, usted ya quiere relax. No dijo Caleb a los 80 años, dame esa tierra porque yo mismo la voy a ir a conquistar. Usted no sé qué edad tenga, 58 para arriba y de 58 para abajo. A todos, Dios este año los quiere usar de una forma especial. Pero recuerden, todo entra aquí en la mente, en un pensamiento que hoy, posiblemente hoy le esté diciendo el diablo a usted. Ahí en el pensamiento le está diciendo, usted no puede, a usted no, eso es para otro, a usted no. Recuerde que a usted lo tengo aquí amarrado a una silla de hospital porque a usted lo necesito aquí para que se esté quejando. Y lo necesito aquí para que la gente vea que usted no tiene un Dios poderoso que lo puede levantar de ahí. Yo quiero decirle que Dios sí quiere levantar gente, que en medio de su propósito, si usted estuvo en el hospital, Olga no me deja mentir, Olga le habló a cuánta gente allá, algunos se fueron, algunos se quedaron, ella está hoy aquí para contar la historia. Y Dios la usó, se bajaba a la cama y parecía que ella no estaba ahí como paciente, sino más bien que estaba ayudando. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hasta el último día, glorificarlo a Él, pero todo está aquí en nuestra mente, todo es posible si nos atrevemos a creerle a Dios. Al iniciar año,
ponga sus metas, las que usted considere que va a alcanzar y puede. Pero la meta más grande suya tiene que ser estar sumergido en la presencia de Dios. Recuerde, lo que la palabra de Dios dice es lo que usted es. Por eso hemos puesto una declaración acá. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Eso es. No vamos a jugar de superhijos de Dios, ¿verdad? Hay algunos que se creen que son. No, somos lo que la Biblia dice que somos. Podemos padecer, claro, Pablo padeció, aquel lo degollaron, aquel lo mataron, aquel todos, y si eran los grandes hombres de Dios que andaban con Jesucristo, nosotros también podemos padecer, ¿verdad que sí? Porque somos simples mortales. Lo que sí cambia de una forma u otra es de que Dios está con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, todo es ganancia. Fuera de Él es pérdida, pero con Él todo es posible. Vamos concluyendo ahora sí. Así que el creyente que lee la Biblia con constancia no siempre va a ver los resultados inmediatos, pero los va a ver. Su vida empieza a dar fruto en el tiempo de Dios. Una Biblia que se deshace, una Biblia de estas, yo tengo otra en mi casa que es la que yo rayo, la traigo solamente para hacer la declaración. Yo tengo otra Biblia que la tengo toda rayada y aún con fechas yo la rayo y pongo cuando Dios me habló ahí. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto de Dios? Que yo lo vuelvo a leer y me vuelve a hablar. Y a veces no de la misma forma, me vuelve a hablar de otra forma porque yo lo necesitaba, porque es viva y es eficaz. Entonces, una Biblia que se deshace suele pertenecer a alguien que no. ¿Sí se entiende la frase? Una Biblia que se despedazó de tanto uso pertenece a alguien que no se despedaza tan fácil. ¿Somos nosotros esos? ¿O somos o no somos? Lea libros, pero que esa no sea su meta primordial, leer libros. Sea leer la palabra de Dios y aplicarla. Comenzar el año con la Biblia abierta es una declaración espiritual que le dice al Señor: Señor, guíame tú, ayúdame tú. No sabemos cuántos días tiene este año para nosotros, o usted sí lo sabe. Yo puedo decir que el año tiene 365 días, pero para mí no sé. Es fuerte eso, ¿verdad que sí? El no saber cuántos años tiene para mí, no lo sé. Pero si sabemos quién camina con nosotros, cuando su palabra habita en nosotros, vamos a ser gente confiada, gente que camina con esperanza en el Señor. Y termino con este pasaje bíblico. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué va ahí? Porque entonces, hasta después de que nosotros meditamos de día y de noche y hacemos la palabra de Dios, dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta preciosa mañana quiero animarte para que leas, medites, obedezcas la santa palabra de Dios durante este año. No lo hagas como una carga, ni porque yo le dije que lo hiciera, sino como un privilegio que tenemos usted y yo de buscar su palabra. No lo haga como una rutina, sino hágalo porque usted y yo necesitamos amar mucho más a Dios, a Jesucristo, como Él nos amó. No para cumplir, sino para conocerlo aún más. Cuando Dios quiere cambiar a una persona, amado y amada, primero cambia la manera de pensar, y eso ocurre por medio de su palabra. Quiero animarle a que se ponga en pie. Quiero pedirle a Melanie y a Aarón que me ayuden con el canto que entonamos ahora, que dice que Él es el centro de todo. No hago esto normalmente, pero yo quiero
animarle, si esto le funciona a usted, si esto usted cree que aún le da un compromiso delante de Dios y de los que estamos acá, si Dios te ha hablado, si usted cree que deba echar raíz, arraigarse a su palabra y quieres hacer un compromiso con Dios, véngase para acá adelante. Dígale: Señor, aquí estoy, voy a hacerlo público. Yo he sido flojo quizás, o no he cumplido las metas en cuanto a esto, no suelo alimentarme como debería en la palabra de Dios, pero quiero hoy hacer como un propósito de nuevo año, de buscarte a través de la palabra. Véngase para acá adelante. Yo mismo estoy acá y estoy renovando ese propósito para con Dios, de buscarle a través de su palabra, de leerla diariamente, de dejar que ella me transforme, de dejar que ella me cambie, de dejar que ella me transforme en el carácter no mío, sino en el carácter de Cristo Jesús. Véngase para acá adelante, véngase, eso es. Pase bien adelante. Y haga usted una oración por usted, por su familia. Eso es, pase. No lo haga de una forma religiosa, hágalo porque usted sabe que necesita. Yo soy necesitado de agua fresca, esa es el agua que solo Cristo Jesús prometió. Dice que el que bebiere esta agua jamás tendrá sed. Eso es, sálgase de su silla, véngase para acá adelante. Si usted ha sido una persona que ha buscado de Dios durante todo este año, pero eres insaciable, eres una persona que quieres más todavía al Señor, quieres conocerle más, véngase para acá adelante también. Esto es para todos. Esto es para todos. Eso es, comienza a orar ahí donde estás. Señor, te damos gracias porque es tu palabra la que nos transforma verdaderamente, Señor. Señor, muchas veces en el caminar, en el día a día, Dios, tantas cosas hay que nos distraen. Tantas cosas, Señor, nos sacan del propósito tuyo para poder avanzar. Pero hoy hacemos ante ti, oh Dios, un compromiso de que este año de verdad vamos a comprarnos un cuaderno, una agenda, vamos a comprarnos, no sé, un libro de notas, cuaderno de notas, y vamos a escudriñar tu palabra día a día. Vamos a extraer esa palabra, ese mensaje que está implícito ahí para mí, no para el vecino, no para aquel, para el familiar, para el hermano, para mí, Señor. Y voy a tratar de ser obediente, Señor, a esa palabra. Voy a dejar que ella me ilumine, que me guíe durante este año, porque yo sé que tú tienes grandes propósitos para nuestras vidas. Señor, mira a este pueblo, estas personas que hoy pasaron acá y los que no pasaron también, aquellos que hoy están y a los que no están hoy. Hoy oramos porque creemos, Señor, que esta congregación es una congregación que te ama, pero también una congregación que necesita depender de ti, de tu palabra. Creemos que esta congregación es una congregación que se deja instruir por tu Santo Espíritu. Háblanos, háblanos por favor, Señor, háblanos. Mira estos corazones acá, Señor, sedientos de ti, anhelando algo más de ti, anhelando que tú seas el centro de sus corazones, Padre, y oramos, Señor, para que seas el centro siempre de esta congregación, sin importar el tiempo que vayamos a estar acá, congregándonos o pasando, Señor, por esta vida. Oramos para que tú seas el centro de nuestras vidas.